Bueno, vamos a continuar con esta parte del trabajo y ahora te vamos a entrevistar a ti, Majo. Ya sabes más o menos cómo va el procedimiento, entonces vamos a empezar con las preguntas. Em, ¿Cómo describirías tu proceso de adaptación durante los primeros meses en la universidad? Yo creo que al principio sí era bastante difícil el tema de ubicación, conocer gente nueva y entender tal vez que iba a haber materias, conocimientos que no había visto nunca, pero creo que con el tiempo entendí que está bien como no saber siempre qué se debe hacer, cómo ni cuándo, y he ido aprendiendo. En este momento ya culminando la carrera, me doy cuenta que varias situaciones no eran tan difíciles como creía, entonces creería que bien. Ujú. Bueno, me alegro que eso también haya un poco evolucionado junto contigo a lo largo de la carrera. ¿Qué circunstancias o vivencias te han hecho sentir parte o no de la universidad? Yo grupos de amigos, los grupos de carrera, grupos de estudio, que de alguna manera nos permitieron entender que todos estábamos viviendo tal vez las mismas circunstancias, con historias distintas, pero con objetivos pues en común. Creo que eso me hizo sentir parte al estudiar, compartir vivencias, salir, compartir pruebas, estudiar juntos. Creo que me hizo sentir acompañada en todo este proceso. Sí, es bueno crear como esta red de apoyo social con la que te puedes identificar de alguna manera y también con quienes puedes compartir estas pues diferencias que enriquecen al grupo. ¿Cómo crees que ha evolucionado tu sentido de pertenencia desde que entraste a la universidad hasta hoy que ya te estás graduando? Yo creería que muy bien. En cierto punto sí me sentí perdida. Al principio no sabía cómo funcionaban las cosas. Creo que he entendido muchísimo a través de mí misma y de los demás que todo es un proceso, que es importante como transitar todo esto desde un objetivo, guiarse por las razones por las que estamos estudiando la carrera, que los buenos y malos momentos sean parte de y no sean situaciones que nos limiten a blanco o negro, sino entender que hay varias situaciones que no siempre se van a poder clasificar en buenas o malas, sino en un aprendizaje que va a ir mejorando. Ujú. Sí, eso también es bastante importante. Em, ¿Qué estrategias de adaptación tenías en el colegio y tuviste que cambiar al entrar a la universidad? Pues yo creo que en cuestión de estudios puede ser el hecho de que yo en el colegio, eh, como que en el colegio está más determinado que tienes que copiar o qué cosas te dictan, porque muchas veces te dicen como que esto sí copia o esto no copies. Y así, y en la universidad no te dicen, solo es como que si quieres copias y si no, ya. Ujú, Entonces mi estrategia fue como básicamente copiar todo y en clases en donde no se presentaban como diapositivas o cosas así, anotar lo que el profesor decía o cosas en donde cambiaba de tono y así. Entonces yo creo que hay un cambio y también el hecho de que tuve que adaptarme a yo manejar mis horarios. Como mencionabas también tú, a veces en el colegio tienes recorrido, entonces te vienen a ver a las 5:40 todos los días y sales del colegio a la 1:15 todos los días. En cambio, en la universidad es como calcula tú si hay tráfico, no hay tráfico, hubo paro, no hubo paro, calcula llegar a tiempo y si ya sales, calcula si llegar a tu casa a almorzar o mejor almuerzas en la U. Entonces yo creo que esos fueron como cosas que se tuvo que cambiar que con el mismo cambio de responsabilidades que se te entrega. Entonces, creo que la adaptación va de acuerdo a la cantidad de responsabilidades que tienes. ujú. Sí, 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 totalmente de acuerdo. ¿Cuál era tu mayor miedo al entrar a la universidad y cómo lo afrontaste? Yo creo que mi mayor miedo a entrar a la universidad era tener problemas con la gente, como, no sé. Sí, tener problemas con las personas, como digo, en el colegio todo está como más establecido, estás con gente de tu misma edad, con tu mismo como mood, como en tu misma ideología, entre comillas, y en la universidad te puedes encontrar de todo, incluso edades distintas. Entonces tuve mucho miedo de Ujú, enfrentarme a un nuevo mundo, porque era un nuevo universo al que me estaba enfrentando. Y eso fue bien feo. Creo que eso fue lo más horrible, que me daba mucho miedo de no ser suficiente, de estar lejos de mi familia también y de estar lejos de lo que conocía. ujú. ¿Y cómo afrontaste, cómo te adaptaste a este miedo?
algo que hicieron mis hermanas y mi mamá es que mi mamá le escribió una carta y en esa carta me decía como que, hijita, te va a ir muy bien a ti en la universidad. Y es como estas palabras de un poco de afirmación. A mí me hicieron sentir muy segura y mis hermanas, ellas hicieron una carta que se llamaba Guía de Supervivencia Universitaria y la tengo hasta ahora. Entonces era como una lista que decía, por ejemplo, número uno, puedes ir a la universidad a comer en tal lugar porque ellas se graduaron de la misma universidad que yo. Igual fueron al coro, entonces también me uní al coro como porque mis hermanas habían pasado por ahí y habían encontrado una familia y para mí iba a ser igual lo que yo pensaba, que al final sí fue. Entonces me ponía en esta lista de cosas como, Entonces, bueno, por último, te vamos a preguntar, ¿qué consejos tú les darías a los nuevos estudiantes como para enfrentarse a este gran cambio que es la entrada a la universidad? creo que el consejo más gigante es que pregunten y pregunten por palabras de consejo de gente que ya se esté graduando, como yo que tuve esta guía de supervivencia, capaz otros estudiantes no tienen familiares que estén atrás de ellos como sosteniéndoles o no tienen hermanos que hayan pasado en la misma universidad o las situaciones y realidad son diferentes. Entonces creo que, por ejemplo, en la inducción, porque siempre es en una inducción previa, yo creo que mi consejo sería que cuando haya un evento previo antes de entrar a la universidad, que se acerquen a personas que tengan más experiencia en la universidad y que les pregunten cosas. También que busquen una comunidad. En este caso pueden empezar con los clubes, por ejemplo, en el gym, pueden ir al gym, pueden ir a baile, pueden ir a lo que sea, un instrumento, como busquen gente de sus gustos y encuentren a su gente. Eso creo que serían los dos consejos que para mí son los más importantes y creo que les servirían mucho a alguien que está entrando a la universidad. Ujú. Bueno, muchas gracias. Esas fueron todas las preguntas que conformaban la entrevista. Creo que me corté. Ah, ya. Entonces, gracias, Belén, por tu participación. Esperamos que tu información pueda ser valiosa para otras personas y para nuestro trabajo. Y eso, muchas gracias. Que estés bien. Muchas Gracias a gracias. ustedes, Hasta chicas. luego. Chao.